Bueno, un saludo para todos. El día de hoy, ¿sí? Después de las presentaciones que hemos hecho de nuestro módulo de prueba ETBR, vamos a continuar el día de hoy haciendo el funcionamiento, poniendo en práctica lo que es nuestro módulo de prueba ETBR. Como podemos ver, entonces vamos a necesitar, acá como tenemos un montaje, ¿sí? Nuestro módulo principal, nuestro módulo de prueba ETBR, y vamos a necesitar un banco de prueba cualquiera. ¿Qué necesitamos que funcione en nuestro banco de prueba? Al menos podamos controlar sus RPM de motor y podamos hacer uso de su tanque de combustible. No necesitamos absolutamente nada más, ¿sí? Entonces, en nuestro montaje, entonces tenemos la bomba Common Rail. Nuestra bomba está succionando combustible desde el tanque, succión, la retroalimentación de ella misma y el retorno de la misma bomba. Tenemos acá el control de la SCB. Este control lo emite nuestro módulo de prueba. Es decir, nuestro módulo de prueba está conectado acá a nuestro módulo. Listo, entonces ya tenemos nuestro primer control. Segundo, entonces nuestra bomba tiene una salida de alta que va conectada al riel de inyectores de nuestro módulo de prueba. Entonces va conectada al riel. El riel tiene dos controles. Primero, sensor de presión, ¿sí? Y tenemos el control de la válvula DRB. ¿Quién es la válvula DRB? La que controla la presión en el riel. Ella es la que está regulando si sube o si baja la presión en el riel. Esa presión en el riel es la misma presión que va a estar en la salida de alta presión. O sea, la salida que alimenta nuestro inyector. Por último tenemos el control del inyector, es decir, el pulso que también lo da nuestro módulo de prueba, ¿sí? Tenemos el retorno del inyector y tenemos la entrega del inyector. Ambas mangueras van conectadas a la entrega y al retorno. Estas pasan por un sistema de medición que tiene nuestro módulo ETBR y ellas se encargan de realizar todo el proceso de medición, ¿sí? Recordemos que esto está fabricado bajo la tecnología de Carbon SAF, es decir, que los procesos de medición son procesos de medición estables, ¿sí? Y muy confiables. Tenemos por último acá lo que es el tiempo de respuesta. Acá el sensor de tiempo de respuesta de la parte de la tobera, ¿sí? Vamos a poder ver, va también a nuestro banco, a nuestro módulo, ¿sí? Carbon SAF. Entonces, todo el control electrónico lo hace nuestro módulo ETBR. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, lo único que necesitamos es saber qué inyector tenemos allí montado. Pasamos a nuestro módulo de prueba y vamos a seleccionar el tipo de inyector. Bueno, entonces en nuestra base de datos podemos encontrar cantidad de inyectores, diferentes tipos de inyectores. Recordemos que la aplicación de todos estos tipos de inyectores va a depender de la configuración que tenga nuestro módulo en este momento. En este momento entonces vamos a tener allí un inyector denso, un MB40, ¿sí? Vamos a buscar ese tipo de inyector en nuestra base de datos. Buscando en nuestra base de datos MB40, pues tenemos el inyector. Seleccionamos el tipo de inyector, ¿sí? Y le damos siguiente. Aquí podemos darle siguiente para iniciar las pruebas. El inyector empieza en su prueba número 1. Como escuchamos, el inyector ya está pulsando. Ahí empezamos con una prueba de lo que es el RL, que es midiendo lo que es la inductancia del inyector y midiendo la resistencia del inyector. Vemos que la resistencia está perfecta, está haciendo pruebas eléctricas, resistencia e inductancia, parámetros perfectos. Ahí nos indica, mira, nos indica, ya empezó el inyector a pulsar y nos indica, mira, esta bomba es de giro, es de alta presión, el motor debe girar a la izquierda y por favor ajuste unas RPM de 300 RPM. Entonces vamos al motor, le damos girar a la izquierda
y giramos a la izquierda. Perdón, acá está al contrario. Sí, giramos. Stop. Giramos a la izquierda. Ese es el giro correcto del motor hacia la izquierda, ¿sí? Entonces nos dice el módulo que giremos a las 300 RPM. Ajustamos las RPM a las 300. Ahí estamos, 300. Podemos tener una desviación mínima. ¿Sí? Pero ahí tenemos 300 RPM. Entonces le decimos al módulo, listo, perfecto, estamos en 300 RPM. Damos OK y él empieza a hacer un proceso. Como vemos, todas las tuberías del inyector, de la bomba, están completamente llenas de combustible. El combustible va fluyendo, succionando desde el tanque, retornando al tanque y haciendo un control de presión. Vamos al módulo y vemos que está haciendo un lavado del inyector primero que todo, ¿sí? Este lavado deberíamos de hacerlo directamente conectado al retorno o directamente al tanque para evitar que la suciedad se nos vaya al tanque de combustible. Pasamos a la segunda prueba y nos dice, por favor, gire a la izquierda y RPM 0. Entonces paramos el motor, ¿sí? Ahí paramos el motor y le damos OK. ¿Sí? Esperamos que nos salga otro mensaje y nos dice, ajuste la presión, ¿sí? A 0.5 más o menos, ajustando la presión de transferencia, ¿sí? Y velocidad de rotación a 1000 RPM y a la izquierda. Entonces giramos a 1000, ajustamos. Tenemos 1000 RPM. Vemos el motor está girando a 1000 RPM, la bomba está girando a 1000 RPM. Ella está succionando combustible desde el tanque, está retornando combustible al tanque. No hay presión en el riel y vamos a darle OK al módulo de prueba. Le damos OK. E inmediatamente él debe de empezar a controlar la presión. ¿Sí? ¿Listo? Ya hay un control de presión, subió la presión a 200 bares. El mismo módulo es el que se está encargando de hacer todo el proceso. Nosotros no hacemos nada más, solo controlamos el banco que estamos usando como herramienta para hacer girar la bomba de alta presión. ¿Sí? Estamos haciendo ahí una prueba de fuga sin pulso a 200 bares de presión. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir viendo cómo se van portando las diferentes pruebas que él va haciendo. Pasando al siguiente punto, después de él nos dice que ajustemos las revoluciones a 750. Ahí está, 750. ¿Sí? Y le damos OK. Ya después de eso él empieza con un proceso de medida, ajustando la presión a 1800 bares. Vemos cómo hace un proceso completo. Entonces, está haciendo un proceso de calentamiento, llevando a punto el inyector, haciendo que él coja una temperatura de trabajo ideal para poder marcar las pruebas. Tenemos que nos muestra el tiempo de respuesta, ¿sí? Y las entregas del inyector. Entonces, poco a poco vamos viendo las diferentes pruebas que él va haciendo, que son de entrega, plena carga, emisiones, retorno, carga media, preinyección, relenting. Entonces, recordemos que Carbon SAP tiene un software muy estricto.
Es decir, que para las diferentes pruebas normalmente hacemos lo que es 2 pruebas por prueba. Es decir, cuando es plena carga hacemos 2 pruebas en plena carga. Cuando es carga media, 2 pruebas en carga media. Cuando es emisiones, 2 pruebas en emisiones. Ralentí, 2 pruebas en ralentí. Y en preinyección, 2 pruebas en preinyección. Por último, también se hace una prueba que se encarga de medir la presión de apertura de la tobera y el tiempo de respuesta de la tobera. ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos terminando al menos con el calentamiento, haciendo que el inyector coja una temperatura. Ahí se logra percibir una temperatura ya elevada, que es lo ideal para que el banco empiece con las pruebas reales de medición. Ya después de pasar las diferentes puestas a punto, o sea, el proceso inicial para poder empezar con las pruebas, empezamos ya a hacer las mediciones. Esta puede ser como es una plena carga, donde medimos lo que es la entrega y el retorno en la plena carga. Ahí podemos ver que el inyector se encuentra en perfecto estado, en plena carga, porque nos está dando un excelente retorno y nos está dando una entrega dentro del parámetro indicado. En este momento sale un mensaje que nos dice que bajemos la presión la velocidad a 300 RPM. Entonces bajamos las RPM hasta llegar a las 300 RPM. Ahí las tenemos, estamos perfectos. Ya ahí le damos OK. Cuando le damos OK, inmediatamente el banco regula la presión también, empieza a bajar la presión al menos a los 1000 bares de presión, e inmediatamente las entregas empiezan a estar dentro del rango de medición. Entonces ahí continuamos con las pruebas. Cuando ya bajamos de presión, nos damos cuenta que las medidas en este punto ya vamos haciendo medidas de baja presión, es decir, un relenti o una preinyección. Sí, en este momento normalmente sabemos que un carro trabaja a 300, 350, 400 RPM cuando está en mínima. Es decir, que esta es una prueba una de las 2 pruebas en mínima. Ahorita vamos a hacer otra prueba también a las 300 RPM. Listo, acá en nuestra segunda prueba podemos ver que nos dice que hagamos un ajuste de RPM a 1000. ¿Sí? Entonces, ajustamos las RPM del banco a 1000 nuevamente. Listo. Tenemos las RPM ajustadas a 1000 y le damos OK. Ya después de ajustar las RPM a 1000, entonces vamos a poder ver que el banco controla la presión para subirlas hasta las 850 bares. Después de subirla a los 850 bares, va a empezar a realizar la medición del inyector. ¿Sí? Ahí ya tenemos que nos está haciendo lo que es la presión de apertura para finalizar. Entonces ya tenemos el tiempo de respuesta y todas las pruebas del inyector. En la presión de apertura nos va a decir que la tobera se tiene que abrir entre 60 bares a 230 como máximo. Vamos a verificar cuál es la presión de apertura que tiene esa tobera. ¿Sí? Ahí nos dice que ya llevemos las RPM a 0 y que le demos OK. Listo. Ahí finalizamos la prueba, ya la presión debe estar en 0. Y por último, se genera el reporte del inyector. Esperamos. Ahí damos informe, le damos acá. OK, 1. Y ya generamos el reporte del inyector. Listo. Después de tener el reporte del inyector, entonces vemos ya todos los parámetros de entrega del inyector. Listo. Este es el resultado que tenemos
después de realizar una prueba en el banco o en el módulo ETBR. De esta manera entonces podemos repotenciar nuestros bancos de inyección que nos dan medidas erróneas o medidas con demasiados intervalos de variación.